Amigos de la Agencia Andina, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo los trata el frío en esta mañana de agosto? Para mí es un gusto retornar a las transmisiones de Al Quinto Día en Andina Canal Online, luego de un periodo breve de vacaciones en el que tuve la ocasión de visitar la región Ancash, una región con muchísimos atractivos turísticos y además con gente muy cariñosa. Para mí, por tanto, es un placer estar nuevamente en Andina Canal Online, conduciendo el espacio Al Quinto Día. La edición de hoy del Diario El Peruano nos trae noticias interesantes, la proyección, los comentarios del presidente de la República respecto a la inversión del Estado en políticas sociales y en materia educativa, este esfuerzo que hace el Estado peruano por proveer mejores servicios a los peruanos en esta lógica de la inclusión que se puso en práctica desde el primer día de este gobierno, para tratar de redistribuir mejor los recursos. Este no es en esencia un país pobre, lo sabemos, tenemos muchísimos recursos. El tema es que pues, las riquezas han estado distribuidas de manera desigual por mucho tiempo. Por tanto, el esfuerzo de inclusión nos lleva a pensar en la importancia de fortalecer, por ejemplo, las políticas educativas, que es un tema en el cual el presidente pone énfasis cada vez que tiene que hacer intervenciones públicas. La edición de hoy también del Diario El Peruano trae esta información sobre el trabajo que ha desarrollado, la labor que desarrolla el programa Trabaja Perú, que son empleos temporales para los peruanos en las zonas en situación de pobreza. Es cierto que los empleos temporales no permiten, por ejemplo, hacer proyectos de vida, pero son un buen aliciente, un buen punto de partida para mejorar la condición económica de familias que no han tenido acceso, por ejemplo, a empleos formales. Por tanto, el hecho de que en los últimos años se hayan creado 124.000 empleos temporales como parte del programa Trabaja Perú en 770 distritos en situación de pobreza es una buena noticia también. El Congreso aprobó ayer el tema de la eliminación del voto golondrino. Ese es un tema del que vamos a conversar precisamente hoy con nuestro invitado de esta mañana, el doctor Marco Basauri, subgerente de asesoría jurídica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El Diario El Peruano también dedica su central esta mañana a el tema del cacao y los chocolates. El chocolate peruano, el chocolate que se elabora en base a cacao peruano es un producto muy apreciado, especialmente en los mercados europeos, donde la calidad de este producto es muy requerida por el público. Por tanto, nuestra edición de hoy se le dedica un espacio importante a difundir estas bondades y lo que se está haciendo con este producto, que a la vez en algunas zonas del Alto Huallaga, por ejemplo, se ha convertido en un cultivo alternativo a los cultivos de coca. Esta es la edición de hoy. Tenemos también en nuestra sección Trending Topic una nota referida a nuevas tecnologías para conseguir máxima productividad. Y en nuestra contraportada, un artículo dedicado a Pepe Villalobos. Habla el rey de los festejos. Por tanto, tenemos una edición interesante que invitamos a nuestros lectores a seguir, tanto en nuestra versión física en papel, como en nuestro portal informativo en internet, www.elperuano.com.p, y también accesible desde la página web de la Agencia Andina. Decíamos que el Congreso aprobó anoche la eliminación del voto golondrino. Es una de las medidas que contribuirán a mejorar la calidad de la democracia, puesto que es conocido que en algunas circunscripciones, pequeñas probablemente en las zonas alejadas, se han registrado casos de candidatos que trasladan a un número importante de ciudadanos con los cuales de alguna manera adulteran la verdadera voluntad popular en los procesos electorales de carácter local, pero que también se produce en la elección de representantes al Parlamento. Es un tema que, si bien no es lo central de la reforma que el país espera para fortalecer la democracia, contribuye en ese sentido. Tenemos como invitado hoy al doctor Marco Basauri, subgerente de asesoría jurídica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a quien damos la bienvenida. Doctor Basauri, bienvenido a la Agencia Andina. Gracias, César. Buenos días a todos, te agradezco la invitación. Se aprobó la eliminación del voto golondrino. Hay una obligatoriedad para mantener actualizado la dirección en el DNI. Yo reconozco que soy uno de los ciudadanos que no ha hecho cambio de dirección últimamente. ¿Qué implica en términos prácticos, doctor Basauri, esta obligatoriedad de mantener actualizada la dirección en el DNI? Efectivamente, sí, es una reforma, es una iniciativa que parte
de toda este acuerdo que tenemos entre RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones para, con los cambios, las modificaciones de la ley, modificar el sistema de partidos, modificar el sistema electoral y de alguna manera crear una conciencia, tener un voto consciente, ¿no? Un voto que refleje la voluntad del ciudadano, y es justamente sobre este término de que el voto debe reflejar efectivamente la voluntad del ciudadano que corresponde a una determinada circunscripción, es lo que está directamente relacionada a la aprobación que el Congreso ha hecho el día de ayer. En decirte que sí, hay en el Código Penal, sí hay esta figura de que persigue al ciudadano, que induce a cambiar de domicilio, o al ciudadano que efectivamente cambie el domicilio para de alguna manera alterar la voluntad o el registro electoral. Ya hay una sanción, ¿no? Hace ya tiempo atrás se hizo esa modificación. La modificación de ayer lo que obliga es que al ciudadano tiene que actualizar su DNI, ¿no? Si uno ve el DNI, tiene una dirección, pero ahora esa dirección no es una dirección referencial, es una dirección en la que el ciudadano reside, ¿no? Es su residencia habitual. De no hacerlo, hay una sanción, ¿no? ¿Cuál sería esa sanción, doctor Basauri? Es un monto referido a una sanción por una OIT, ¿no? 0.03% de la OIT, ¿no? Es una sanción. Y como digo, es actualizar el DNI. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que la autoridad a elegir refleje o pertenezca a un grupo de electores, que residen de manera habitual en esa circunscripción, sea distrital, sea provincial o sea departamental, y no que meses cercanos a la elección se cambie de un distrito a otro o de una provincia a otra, ¿no? El representante es el que va a acoger los intereses, las necesidades de los representados, de los vecinos que viven en esa misma circunscripción. Es totalmente contrario y lógico que ciudadanos que no viven en un distrito o provincia voten por ese representante en el que no residen habitualmente. Ahora, ¿no? También ocurre que hay candidatos que postulan por una circunscripción, una jurisdicción, sin embargo viven en otra. De eso se conoce mucho. Yo recuerdo que había un caso de un alcalde en el Callao, de un distrito, que decía que él era alcalde por tal jurisdicción, pero sin embargo vivía en La Molina. ¿Cómo se puede detectar y combatir también ese tipo de cosas? Claro, ese es también, eso se permite, eso es una competencia del Jurado Nacional de Elecciones, pero sí, digamos que también ahí hay una ley que tendríamos que analizarlo, porque se permite que el candidato postule debido a la residencia múltiple, ¿no? Que ¿y eso se va a tocar? ¿Hay una propuesta al respecto? No recuerdo que hayamos tenido, como sistema electoral lo digo, una propuesta sobre esa modificación. Pero como digo, es por el que se permite al ciudadano una residencia múltiple, que es la figura recogida del Código Civil, ¿no? ¿Y residencia múltiple para el ciudadano no aplica? Si aplica para el candidato, ahí, por ejemplo, hay que distinguir los tipos de elección, ¿no? Hay que distinguir los tipos de elección. Hay elecciones que tienen como distrito electoral, no como distrito geográficamente entendido, sino como distrito electoral el ámbito nacional, como una elección presidencial, ¿no? Todo el grupo de electores vota por el presidente. Ahí no interesa mucho, o sea, ¿dónde uno viva? ¿Y dónde claro, la circunscripción es el país, ¿no? A nivel congresal es más o menos lo mismo, pero a nivel departamental, ¿no? La incidencia está en las elecciones regionales o en las elecciones municipales a nivel de distrito. Ahí sí el desplazamiento de un grupo de ciudadanos de distrito a otro sí te puede cambiar la voluntad del electorado, ¿no? Claro. Porque hay distritos de 1.500, 2.000 electores, 4.000 electores, claro, ¿no? Entonces ese desplazamiento sí te puede cambiar la voluntad, ¿no? ¿Cuáles han sido los casos más sonados de voto golondrino en las últimas Yo elecciones? recuerdo lo que salió bueno, no sé si exactamente si fueron casos comprobados de voto golondrino, porque ya esto tendríamos que
de repente ahondar con RENIEC, que son los funcionarios que hacen el padrón electoral, el registro electoral y ven todo lo que son los datos domiciliarios, pero sí a nivel de Lima hubieron distritos, San Isidro, Miraflores, en los que habían aparentemente, como digo, direcciones en donde habían varios ciudadanos registrados, ¿no? Claro, que no correspondían. Son como dos figuras, ¿no, doctor Basauri? Una es la del ciudadano que no ha hecho el cambio de domicilio, claro, por descuido, por querer reencontrarse con sus amigos cada vez que hay una elección, qué sé yo, y otra es la del candidato que quiere torcer la voluntad de la gente y trae a un grupo de gente, un grupo de ciudadanos y los inscribe para votar ahí. Son como dos figuras distintas. Claro. Entonces sí, y como digo, hay que saludar esta medida porque si bien es el padrón electoral o el registro electoral es una competencia directa del RENIEC, cuando las funciones de RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones y de nosotros como OMPE están sólidas y están muy precisas, todo llega a ser un sistema, que es lo que manda la Constitución. No somos un sistema electoral que finalmente recoge la voluntad exacta del elector, ¿no? que es la finalidad por la cual nosotros trabajamos, ¿no? Claro, y esto abona a que haya un proceso electoral más transparente, más neutral, más sólido, ¿no? Y mejora además la calidad de nuestra democracia, por cierto. Claro. Ahora, esa es una de las reformas, ese es, digamos, un primer peldaño, porque luego hay reformas de fondo que aún no han sido abordadas. Ya se han ido aprobando algunas reformas. Hay varios tipos de hacer, o formas de hacer reformas, por leyes, por códigos. Lo que el Congreso ha venido optando ha ido tema por tema, lo ha ido tocando y lo ha ido aprobando, ¿no? Se hizo la reforma de la ley 26300, la más conocida, o que tocó el tema más conocido, que es la revocatoria de autoridades, ¿no? Ahí ya se hizo esa reforma, se ha aprobado la ventanilla única en la que a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, en la que los partidos los partidos van a saber si sus afiliados, todo el registro de los afiliados, el historial que tengan, ¿no? Que tengan estos afiliados y los candidatos que presenten, si van a tener un registro de condenas, los antecedentes, ¿no? Que van a tener, muy parecido a esta iniciativa de ventanilla que recoge los datos de los candidatos. Nosotros tenemos como OMPE proponiendo una ventanilla que recoja los datos de los aportantes a los partidos políticos. Es un tema sencillo, claro, ¿no? El tema de los fondos. Claro, nosotros como partidos políticos, estos partidos pueden recibir aportes de privados y de público, pero nosotros queremos saber que esos aportes de dónde vienen, ¿no? Para que no haya estas incoherencias de que, por ejemplo, un ciudadano que tiene deudas tributarias o tiene deudas alimentarias resulte siendo un aportante de un partido político. Y con cifras, ¿no?, relativamente importantes. Claro, entonces es muy ilógico de que un ciudadano con deudas pues tributarias, como sabemos hay una presión, aporte a un partido. Entonces, ahí lo que se hizo es una colisión con SUNAT, con registros públicos, con el Poder Judicial, y se está persiguiendo que sea ventanilla única, que es, en buena cuenta, un conjunto de datos sobre los aportantes a los cuales los partidos políticos tendrían acceso para determinar si aceptan o no ese aporte, conociendo el historial de esos ciudadanos, ¿no? Esa es una reforma que la estamos persiguiendo y esperamos que se apruebe próximamente. Hace poco al señor Raúl Castro del PPC de bancarizar todos estos aportes para que se sepa cuál es el recorrido, la ruta del dinero en estos casos. Efectivamente. ¿Podría ser una posibilidad? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque bancarizar implica el registro de estos aportes y para nosotros es importante, nos facilita mucho la verificación. Nosotros como OMPE, y eso queremos que quede muy claro, no perseguimos que no se aporte a los partidos políticos, ¿no? Lo que sí perseguimos es que haya una transparencia, que esos aportes sean lícitos, ¿no? Y que haya una competencia igualitaria, por eso hay límites para esos aportes que están reconocidos en la ley de partidos. Pero justamente esta ley de partidos, uno de los peldaños es el financiamiento, ¿no? El financiamiento público, que es un tema que vamos a tocar luego de una pausa, doctor Basauri. Amigos de Andina, regresamos con el doctor Marco Basauri, subgerente de asesoría jurídica de la OMPE.
Las rutas de aprendizaje son herramientas pedagógicas dadas por el Ministerio de Educación que nos ayudan en la planificación curricular y en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el aula. Y el compromiso 6 facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles educativos. Para ello, es necesario usar los materiales y recursos educativos dados por el Ministerio de Educación. ¿Cuáles? Textos escolares, enciclopedias, obras literarias, cuadernos de trabajo, equipos de laboratorios. Estamos ante materiales que hoy recibimos a tiempo directores y docentes. Y al incluirlos en sus aprendizajes, los estudiantes viven experiencias, se identifican y resuelven problemas. Amigos de la Agencia Andina, regresamos con Al Quinto Día a través de Andina Canal Online. Me tomo unos segundos para presentar nuestra edición de hoy de la revista Variedades, la revista cultural del Diario El Peruano, hoy en portada con un artículo sobre ciudades modernas, los retos para la arquitectura, en este esfuerzo por crear ciudades no solo bien construidas en términos físicos, sino también en un sentido amplio, ciudades vivibles. Un artículo de Clara Rojas, colaboradora de la revista Variedades. Tenemos también artículos dedicados, uno al poeta Winston Orrillo, que cumple 50 años de poesía, ha presentado hace poco su libro Poemas Desconcertados. En la página 3 tenemos un artículo sobre el unipersonal JMA, No soy un aculturado, un trabajo del actor José Infante, que desentraña las dimensiones personales y humanas de uno de los más grandes escritores peruanos, como José María Arguedas. Tenemos también una nota de Renzo Chávez dedicada a evaluar, a estudiar, a analizar la situación de la comunidad ticuna en la zona fronteriza con Brasil y Colombia, una comunidad que, no obstante las dificultades que implica vivir en un entorno tan complejo como la Amazonía, hace esfuerzos por mantener vivo todo un patrimonio histórico, tradicional, que se refleja, por ejemplo, en un lenguaje propio y en una serie de costumbres que sobreviven hasta la actualidad. Un artículo sobre el querido personaje, polémico también, por cierto, Pablo Villanueva, que no es solamente un cómico o un chistoso, sino también es un sonero reconocido, afuera más que acá en el país. Y una nota en la contraportada sobre una película, Conciencia Sucia, que, aprovechando el tema de las artes marciales y el kung fu, es un punto de partida para reflexionar o pensar lo que está pasando en nuestro país en términos de la violencia y la corrupción. De modo tal que los invito nuevamente a revisar la edición de Variedades, también en nuestro portal en www.elperuano.com.pe. Estamos conversando con el doctor Marco Basauri, subgerente de asesoría jurídica de la OMPE. Hemos revisado los temas sobre el voto golondrino, ventanilla única de datos sobre candidatos, y tenemos ahora el tema del financiamiento público de los partidos políticos y la eliminación del voto preferencial, que son dos reformas que, a decir de los entendidos, contribuirán enormemente a mejorar la calidad de nuestra democracia. Doctor Basauri, la propuesta de los organismos electorales hace énfasis también en estos dos aspectos. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de que la representación nacional en el Congreso aborde estos temas? Sí, es importante estos dos puntos. Nosotros ya hace muchos años estamos persiguiendo estas reformas. Inicialmente a partir del 2010-2011 como OMPE presentamos una reforma de la ley de organizaciones políticas, la ley de partidos políticos. Luego, como sistema electoral, en coalición con el Jurado Nacional de Elecciones, con RENIEC, en diciembre del 2013 presentamos una ley de partidos políticos también de reforma. Lamentablemente todavía no ha habido un eco de parte del Congreso. Entre los dos puntos más importantes de esta ley es el financiamiento público, como bien sabes, que tiene como idea eliminar esta condicionalidad que está actualmente en la ley vigente de que el financiamiento público se da siempre y cuando haya ingresos o haya dinero en las arcas estatales, ¿no? Esa condicionalidad
Es importante porque consideramos que este financiamiento va a permitir a cada partido político hacer actividades no tanto, digamos, relacionadas con su logística o con su mantenimiento como organización, pero sí el mayor énfasis es que pretendemos que esos partidos hagan actividades de educación, de difusión, de proyección social, que formen escuelas, que tengan estatutos, que formen ciudadanos líderes dentro de su doctrina, ¿no? Dentro de su doctrina que acorde con la democracia. Eso es lo que queremos, ¿no? Que haya, que cada vez haya partidos que no aparezcan solamente para la jornada electoral cada 5 años o cada 4 años, sino que tengan una presencia permanente, que tengan un énfasis cultural, que sean entes de opinión, ¿no? A nivel estatal. Eso es lo que queremos. Añadido a eso, a que se haya un financiamiento, esperamos que estos controles que la ley nos permite, que son insuficientes en la ley vigente, se maximicen, ¿no? Hemos precisado los supuestos de sanción. Se está también, por ejemplo, se está aumentando los topes, es decir, actualmente una persona natural o jurídica puede aportar a un partido hasta 60 UITs al año. Esta propuesta plantea que sea hasta 200 UITs. Con eso reitero lo que decía hace un momento. Nosotros no queremos que no se aporte, lo que queremos es que haya transparencia y que la fuente sea lícita, ¿no? Entonces, financiamiento, pero sería un derecho de los partidos, pero con el deber de llevar una contabilidad ordenada, un registro, un contador, administrativos, personal, que le den un orden a ese partido para que rinda y diga de que efectivamente el presupuesto ha tenido buena causa, ¿no? Buen fin, ¿no? Claro. Y el otro tema es el del voto preferencial. preferencial. Más que voto preferencial, nosotros lo que planteamos es que haya una democracia interna, ¿no? Esa democracia interna que significa que las elecciones internas de cada partido político tengan una participación de los organismos electorales, tal cual un proceso electoral normal, es decir, el RENIEC haciendo un padrón electoral en base a los afiliados de cada partido, el jurado haciendo la fiscalización y haciendo de juez electoral, y nosotros como OMPE organizando el proceso. Ya hay plazos, ¿no? Para las elecciones internas. Sí, hay, y lo que queremos es que en esa elección interna previa es que el afiliado elija, reordene, que es la finalidad del voto preferencial, ¿no? Que reordene y diga cuál es el candidato de su preferencia que quiere que se encabece la lista, primero, segundo, tercero, y esa lista que es la que presentaría ese partido finalmente en la contienda ya para una jornada electoral, ¿no? Es decir, que la decisión se traslade a los afiliados, pero con una organización adecuada, con un padrón que tenga todos los registrados, un padrón actualizado, saneado de parte de RENIEC y, como digo, con el jurado como ente fiscalizador. El cronograma electoral, doctor Bausabri, ¿en qué estado estamos en este momento? ¿Qué es lo que viene para los próximos meses? Bueno, como sabemos, en abril son las elecciones, esperamos que en noviembre o diciembre estén la convocatoria a elecciones. Ahorita nosotros estamos ya en las actividades preparatorias, alistando las oficinas a nivel descentralizado. Si bien es cierto es que con la convocatoria nos dan el presupuesto y nos habilitan para toda la convocatoria del proceso, nos habilitan, es que ya estamos en las acciones preparatorias porque contamos con un presupuesto que sí nos otorgaban para este año, ¿no? A nivel de jurado entiendo que están esperando que todos los candidatos, los ciudadanos que pretendan ser candidatos están regularizando, renunciando a partidos, si es que pertenecen o no, viendo las licencias o las renuncias de los funcionarios públicos que estén que estén en alguna entidad y que la ley les genera una incompatibilidad, tienen que presentar una licencia, una renuncia para dedicarse a una actividad política, ¿no? Entiendo también que el RENIEC ya está preparando el padrón electoral, que en este caso corresponde a todo el país,
La novedad es que va a haber esta verificación, a raíz de esta aprobación que se ha dado el día de ayer, va a haber una verificación, un control más exacto de todos los datos de los contenidos en los DNIs y que luego se van a reflejar en un padrón electoral, ¿no? ¿Cuánto va a costar el proceso electoral de 2016? Ahorita no tendría las cifras, no tengo ahorita las cifras. Entiendo que hemos presentado una demanda, lo podría alcanzar en algún momento, claro, para poderlas pero igual distribuir. Es un esfuerzo que el país tiene que hacer en conjunto, porque lo que elijamos el próximo año dependerá pues el futuro del país en los próximos 5 años, que llegamos al hito histórico del Bicentenario, y es una fecha en la que el país debería estar pues en unas condiciones ya preparándose para dar el salto a ser un país, digamos, adelantado no solo en términos económicos, sino también en ciudadanía, en democracia. Nosotros queremos que la elección, el día de la elección, siempre lo decimos, ¿no? Que sea una fiesta, pero ahora, si me permite tocar solamente un detalle, queremos que a raíz de esta de la actualización que haga el ciudadano de su dirección domiciliaria, queremos que esta dirección aparezca en el padrón electoral, porque son 2 documentos. Uno es el registro electoral, que a cargo del RENIEC, y lo otro es el padrón electoral, que es el documento con el cual nosotros trabajamos la elección. Si ese padrón tiene una dirección domiciliaria, nosotros como OMPE podemos acercar la mesa de sufragio al elector. Eso es lo que... La georreferenciación, ¿no? Ese es la georreferenciación, o en buena cuenta, como digo, que la dirección domiciliaria esté en el padrón electoral y nosotros con esa dirección podemos acercar la mesa al elector, y ese día va a ser un poco más tranquilo, esperemos, con los medios de transporte un poco más tranquilos. El ciudadano quizás vaya en bicicleta, quizás vaya caminando a su local de votación y se va a sentir, creo, más satisfecho, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra en los próximos días, porque además el Congreso ayer inició la discusión de la ley de partidos y la suspendió por una serie de modificaciones en el texto. Esperamos que la retome. Claro que sí, claro que sí. Doctor Basauri, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también, César, muy amable. Amigos de Al Quinto Día, muchas gracias por acompañarnos hoy. Los invitamos a continuar con la programación de Andina Canal Online. Viene nuestro espacio Económica. Buenos días.